Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Erika Mateo Reyes. Soy estudiante de la Facultad de Teología, Filadelfia. Estoy exponiendo para la materia de bibliología con la pastora Eli Dávalos. El tema que a mí me tocó es la prueba bibliográfica en la Biblia, como lo leemos acá. ¿En qué consiste esta prueba? Pues este tipo de pruebas se realizan a los textos antiguos para verificar o para comprobar la precisión histórica del libro o del texto en este caso. Este tipo de pruebas se aplican de tres formas. La primera es la prueba bibliográfica y la segunda es la prueba de evidencia interna, la tercera la prueba de evidencia externa. Como aquí lo dice, existen tres tipos de pruebas, pero el día de hoy me quiero centrar en la prueba bibliográfica, específicamente en la Biblia. Para poder realizar esta prueba se tienen que establecer tres criterios o tres indicadores que nos van a decir qué tan preciso es el libro en tres aspectos. Se tiene que contemplar primero cuántos manuscritos tenemos, es decir, el número de reproducciones o de copias que le hicieron al original. El segundo criterio que se tiene que establecer es cuál es el intervalo de tiempo entre el original y la copia. ¿Qué tan cercano es la copia al libro original? Y el último criterio que se tiene que establecer es con cuánta precisión fueron transmitidos. Quiere decir que cuánta es la coherencia entre sí. Incluso aquí también tengo otro que me parece muy importante. Si las copias que tenemos concuerdan la una con la otra. Aquí pues hay unas imágenes, a lo mejor están muy chiquitas y no se alcanzan a ver, pero tenemos específicamente pues la prueba en la Biblia. Bueno, ya que mencioné estos tres tipos de pruebas, que son la prueba o en lo que consiste la prueba bibliográfica, quise compartirles un ejemplo de un estudio que ya se realizó respecto al Nuevo Testamento. Este estudio hace una comparación entre libros históricos y el tiempo que hay entre uno y otro. Tenemos en primero la historia de Tucídides, que son la cantidad de copias que tenemos de este libro, son 8 copias, y la fecha en la que fue escrito fue en el año 900 después de Cristo. La Poética de Aristóteles, y aquí tenemos 49 copias, de las cuales fueron escritas aproximadamente en el año 1100 después de Cristo. La Guerra de Galias de César, 9 copias, en el año 950 después de Cristo. Tenemos los Anales de la Roma Imperial, una copia, en el año 850 después de Cristo. Tenemos la Guerra de los Judíos de Flavio Josefo, 9 copias, y en el año 900 después de Cristo se encuentran las copias. Manuscritos del Nuevo Testamento tenemos 2000. Aquí ponen 2000, este estudio es de Josh Dadwell, me parece, bueno, por la pronunciación. Y algunos dicen que son 20,000. En otro estudio encontraba que eran alrededor de 25,000 al hacer la cuenta. Entonces está como entre ese intervalo, por eso aquí lo puse en más grandes. Manuscritos del Nuevo Testamento de 20,000 a 25,000 copias en menos de 100 años, como lo dice aquí mi cuadro. Ahora, ¿qué nos está diciendo este tipo de...? Bueno, el Nuevo Testamento se sometió a esta prueba para ver qué tanta fidelidad tenían las copias respecto al Nuevo Testamento. Entonces, se encuentra que tenemos alrededor, aproximadamente igual las cantidades, de 5,686 manuscritos griegos, un poco más de 10,000 vulgatas latinas y 9,000, igual aproximadamente, copias de porciones del Nuevo Testamento. Esto nos da un total entre 20 y 25,000 ejemplares más o menos. A diferencia de algunos escritos, por ejemplo, se considera que el que tiene mayor copias pues es el Nuevo Testamento. En segundo lugar sigue la Ilíada de Homero con 643 copias. Podemos ver que la cantidad de copias es abismal, o es enorme la diferencia que hay entre un libro y otro. Entonces, este tipo de pruebas, muchos ateos han intentado refutar la Biblia con este tipo de prueba. Sin embargo, si nosotros aplicamos la prueba bibliográfica al Nuevo Testamento, nos podemos dar cuenta pues que no hay forma de dudar en su veracidad por la cantidad de copias que tiene. Entonces le va ganando a todos los demás escritos antiguos. Y igual mencionaban lo que leía,
que si quieren en algún momento refutar la parte de que la Biblia es original, pues tendrían que entonces refutar todos los demás escritos antiguos porque tienen una cantidad menor a lo que es el Nuevo Testamento. Entonces creo que ahí pues es muy difícil poder contradecirse a aquellos que no creen. Otro aspecto, bueno, referente al segundo punto, ¿cuál es el intervalo de tiempo entre el original y la copia? Tenemos que son menos de 100 años y máximo 300 años, entonces realmente el intervalo de tiempo es muy pequeño el que hay entre el original y la copia. Si nos damos cuenta, también aquí tenemos el intervalo, por ejemplo, del primero que les decía, o por ejemplo la poética de Aristóteles, el intervalo de tiempo entre el original y las reproducciones es de 1400 años. Entonces casi todos son de 1000 años de diferencia en el intervalo. La guerra de los judíos de Josefo tiene un intervalo de 800 años. Y si nosotros comparamos el tiempo de los manuscritos del Nuevo Testamento, pues fue casi inmediato que fueron escritos, por eso se pone que menos de 100 años del intervalo del original a la copia que se encontró. Vamos con el último punto, el último criterio indicador para comprobar que es bueno utilizar la prueba bibliográfica y decir que realmente es un libro verdadero. Vamos con el último, que es que si existe coherencia entre sí y cuánta precisión hay a la hora de ser transmitido. Bueno, si nosotros hablamos en esta parte del Nuevo Testamento, puede haber dos posturas, aquellas que digan que la precisión es alrededor del 99.5% de precisión, a diferencia de otros textos, por ejemplo el texto de la India, no recuerdo en este momento, pero tiene una precisión del 90%, entonces la Biblia o el Nuevo Testamento donde se aplicó la prueba, podemos darnos cuenta que la precisión es muy exacta. Podría haber diferencias porque algunos podrían debatir la parte de que no es tan precisa, pero se justifica por la parte que hay muchísimas copias. Entonces, al tener muchas copias del original, obviamente va perdiendo la precisión por la cantidad extrema en que se compartió este libro. Entonces, en ese punto podemos encontrar en el tercero como la parte del debate entre sí la precisión y no la precisión. Sin embargo, igual autores afirman que aunque se ha cambiado de cierta forma en la traducción a través del tiempo y de las traducciones, pues obviamente sabemos que al traducirlo, quien lo esté haciendo, pues tiene parte del sentido común y parte de su cosecha, ¿no? Por decirlo más entendible. Entonces obviamente a la hora de traducir, pues como que tal vez le agregaban o le quitaban, pero mencionan los estudiosos de este tipo de pruebas que no afecta como tal la esencia o el mensaje del libro. Por lo tanto, se puede decir que la precisión pues sí es correcta y sí fue transmitida, ya que también cumple con los dos criterios anteriores, que es el intervalo de tiempo y la cantidad de reproducciones. Entonces ahí tenemos como cierta duda. Ya para concluir, bueno, pues hace mucho tiempo yo, cuando me llegaban a preguntar de por qué creía en Dios, en la Biblia, yo siempre les contesto que para mí es increíble saber cómo la Biblia ha durado tantos años desde que fue escrita y tantas copias que se han hecho alrededor del mundo. Y si pudiéramos dudar de la veracidad de la Biblia, yo les digo a las personas que me llegan a preguntar, si nosotros, yo sé que Dios tiene el control de todo, absolutamente todo. Y si la Biblia no fuera un libro que lo exaltara a Él, que le agradara a Él, Él simplemente hubiera desaparecido el libro como cualquier otros escritos que se tuvieron, ¿no? Por ejemplo, cuando fue quemada la biblioteca de Alejandría, en donde había muchos escritos de Cleopatra y fueron destruidos. Entonces, si el Señor no hubiera permitido que la Biblia se reproduciera tantas veces, entonces podríamos decir que pues, nunca existió ese libro y que no era cierto, por eso Dios no permitió que durara tanto tiempo. Sin embargo, el Señor es tan perfecto, nuestro Dios es tan perfecto que ha permitido que ese libro dure por tantos años. Y es increíble cómo otros libros pues, son destruidos y la Biblia no, sino al contrario, se ha reproducido. Y aquí les pongo una notita, ¿no? En conclusión, podemos decir que no existe otro documento que se acerque a dicha cifra. Y eso lo vemos pues, en los estudios que se han realizado. Entonces no tendrían ahí parte para debatir. Y no existe ni existe circulación más amplia como la Biblia. Si el Señor no permitiera eso,
pues yo sé que para él es tan fácil desaparecer el libro si el libro no fuera verídico. Sin embargo, los años que ha durado, las copias que se han hecho, el mensaje que ha llegado a casi todas las partes del mundo, podemos ver que el Señor ha respaldado esas copias que ahora podemos nosotros tener acceso. Entonces podemos decir que pues efectivamente el Señor respalda lo que en su momento el Señor inspiró a través de las personas que creían en Él para poder escribir y que nosotros ahora tengamos el mensaje. Eso sería todo. Aquí igual en esta imagen pues vemos la Biblia, cómo se comprueba el original, los 3 puntos, y aquí tenemos que la prueba bibliográfica, al no tener los documentos originales, pues tiene que someterse a estas preguntas para poder decir que realmente es verídico. Y eso sería de mi parte todo, y gracias y paz, que tengan un excelente día.